Bienvenidos a este programa, su podcast, donde hoy abordamos un tema de gran relevancia en salud pública, la tuberculosis. Esta es una enfermedad infecciosa que, aunque prevenible y tratable, sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Para ello, el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Raquel Muñiz Salazar, investigadora del Centro de Investigación, Innovación y Vigilancia Genómica de Enfermedades Infecciosas de la UABC. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues sabemos de su gran trayectoria y sobre todo este trabajo que viene haciendo, ¿no? Ya por hace algunos años. Y para comenzar, ¿podría hablarnos brevemente de su trayectoria y de todo este trabajo que viene realizando? Sí, como comentaste, soy investigadora, profesora investigadora aquí de este centro de CBJ, que se encuentra en la Universidad Autónoma de Baja California, en Unidad de Ensenada. Y ya desde el 2008 a la fecha he estado trabajando con este tema de la tuberculosis desde diferentes aspectos, desde la parte de ciencia básica, digamos, desde el DNA hasta ahora que hemos estado también trabajando la parte social, inmigración, por ejemplo. Excelente, doctora. Y cuéntenos, ¿qué es la tuberculosis y por qué sigue siendo un problema de salud pública? La tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona y se contagia principalmente cuando una persona que está enferma expulsa pequeñas gotas de saliva y en estas gotas va una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y puede ser inhalada por la otra persona y entonces se infecta. Es algo muy similar al el proceso de transmisión a lo que ya aprendimos de cómo se contagia COVID, por ejemplo. Sin embargo, en COVID la transmisión es prácticamente inmediata. Podríamos decir que basta 15 minutos, 30 minutos de exposición una persona que tiene COVID con otra persona para que sea infectada. Pero en el caso de la tuberculosis pueden tardar semanas para que una persona que esté contagiada de tuberculosis infecte a otra persona. Muy bien, y platíquenos, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas más comunes de lo que llamamos tuberculosis pulmonar, es decir, es la infección que ataca principalmente a los pulmones. El, el síntoma que más está presente es la tos. Una tos de más de 2 semanas puede ser indicativo que es tuberculosis y si además se acompaña de sudoración nocturna, de fiebre nocturna principalmente y de pérdida de peso sin una razón aparente, digamos, sin tener que hacer dieta o sin estar consumiendo menos calorías o gran cantidad de ejercicio. Estos 4 síntomas son indicativos de que pueden ser tuberculosis. Qué importante información nos está dando. Y a pesar de esos avances médicos, ¿por qué sigue siendo una enfermedad preocupante en México y pues en todo el mundo? El detalle es que aquí la tuberculosis se ve envuelta en diferentes factores, principalmente factores sociales, que, mm, que influyen para que esta enfermedad se transmita, se siga transmitiendo de persona a persona. Entonces, aunque es una enfermedad que se cura, que hay medicamento y es prevenible también, hay muchos factores como la pobreza, la desnutrición, la movilidad de las personas, el tratamiento tan largo que lleva la tuberculosis, porque es un tratamiento de 6 meses con antibiótico. Todos estos factores y algunos otros más, como por ejemplo ahorita la diabetes, eh, son, pues están presentes en la mayoría de las poblaciones y principalmente en países con bajos ingresos. Eh, esto hace que haya, que esta enfermedad se pueda dispersar con mayor facilidad entre la población. Y fíjese, doctora, que de lo que nos acaba de comentar, justamente para allá va la siguiente pregunta. ¿Qué grupos poblacionales son los más vulnerables? Eh,
Principalmente aquellos que tienen un nivel de pobreza alto. Eh, ¿Por qué? Porque tienen características como desnutrición, hacinamiento, alta movilidad, su sistema inmune se ve comprometido. Entonces, principalmente estas personas son las que, o este grupo poblacional es la que más afecta. Además, personas que tienen HIV, personas con diabetes mellitus, y lamentablemente aquí en México tenemos pues somos el país que tiene el mayor número de casos de diabetes, o algún otro tipo de enfermedad que compromete el sistema inmune, por ejemplo, cáncer, lupus, artritis reumatoide también, usuarios de drogas también, las personas que tienen un problema de alcoholismo, personas en prisiones también, porque por esta condición de hacinamiento pues es muy fácil, ¿no?, de que se transmita con mucha mayor facilidad y mayor velocidad esta enfermedad. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué papel juega la vigilancia genómica en el estudio de tuberculosis? Primordial. Es necesario, es urgente y es crítico hacerlo. La vigilancia genómica se refiere a que se sigan los casos, es decir, un caso, estamos hablando de una persona que tiene la tuberculosis, y poder determinar con qué tipo de bacteria, las características de la bacteria que tiene esta persona. Cuando hablamos qué característica tiene, pues estamos pensando a nivel de DNA, es decir, su genoma, es como si estuviéramos etiquetando a cada persona con un código de barras. O sea, la bacteria que está en Juanito, por ejemplo, tiene el código de barras 5300, y otra persona que vive dentro de la misma casa podría tener una bacteria igualita o con otro código de barras. ¿Por qué es necesario tener esta información? Pues para determinar y predecir de qué manera se está dispersando la enfermedad. Si logramos determinar cómo se está dispersando la enfermedad, podemos entonces atacar aquellos lugares en los donde se está generando la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si los casos se están dando mucho en una comunidad, bueno, la primera pregunta es de dónde se contagiaron. Se contagiaron en el lugar de trabajo, se contagiaron en una iglesia, se contagiaron en un centro deportivo, en un antro, por ejemplo, también puede ser, o en la misma casa. Entonces, todas esas preguntas son muy fáciles de contestar con una vigilancia genómica. Qué importante información. ¿Y cómo se analiza el ADN del Mycobacterium tuberculosis para entender su comportamiento? El ADN de la bacteria, así como de otros patógenos, se utilizan lo que se le llaman métodos moleculares o pruebas moleculares. Hoy en día hay una gran cantidad de herramientas de pruebas moleculares que están a la disponibilidad de centros de salud, de hospitales, de laboratorios, como por ejemplo aquí nosotros en CBG, en el Centro de Investigación, Innovación y Vigilancia Genómica de la UABC, tenemos ya los métodos diagnósticos moleculares que permiten identificar a la bacteria, y algo muy importante es que la identifica en un tiempo de aproximadamente de 2 a 3 horas. Es decir, a partir de que se cuenta con la muestra, que generalmente cuando hablamos de muestra de una persona que tiene tuberculosis, es la flema que la persona pueda desechar al toser. Es esa flema que le llamamos también expectoración. Se puede analizar con estas pruebas moleculares, y en cuestión de 2 a 3 horas a lo mucho, ya se sabe si esta persona está infectada o no con tuberculosis. Si no está infectada con tuberculosis, entonces podría ser algún otro bicho, que podría ser alguna otra bacteria, algún otro hongo, incluso algún otro hongo. ¿Y qué ventajas ofrece esta herramienta frente a métodos tradicionales? Pues el método tradicional que se utiliza
en México y así en algunos otros países que ya ha disminuido su uso de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya ha recomendado que no se utilice el método de baciloscopía, que por años, por más de 100 años, fue el caballito de batalla, ¿no? Para el diagnóstico de tuberculosis. Ese diagnóstico, pues, tiene un 50% de confiabilidad. Es como si aventáramos una moneda al aire y decirte tienes o no tienes tuberculosis. O sea, prácticamente daría lo mismo, ¿no? Hacer eso. Obviamente que varía un poco la forma en la que se hace, quién lo hace, la experiencia que tenga el químico que desarrolla la prueba, puede subir un poco más la confiabilidad, pero de manera general podríamos decir que un 50%. Y ahora, para poder ser confiable esta prueba, la persona debe de tener una gran cantidad de bacterias en su organismo, es decir, que al momento que cuando se le diagnostica con baciloscopía, la persona ya va a estar muy enferma, posiblemente pueda estar tosiendo con sangre. Sin embargo, con las pruebas moleculares se necesita una pequeña cantidad de bacterias en su organismo para poder ser diagnosticada. Es decir, una persona que recién se haya infectado, si se hace una prueba molecular, tiene una alta probabilidad de que se le diagnostique de manera oportuna. Cuando se le diagnostica de manera oportuna, se le puede dar un tratamiento y ese tratamiento pues le va a servir mucho más porque entonces va a tener menos lesiones en el pulmón. O sea, la bacteria ha tenido poco tiempo de dañar al organismo. Y entonces el éxito del tratamiento va a ser prácticamente del 100% y las secuelas van a ser muy, muy pocas. Y en seguimiento a estas preguntas, ¿se han identificado variantes resistentes a tratamientos mediante estos estudios? Sí, estas pruebas moleculares, a diferencia de la prueba tradicional que es la baciloscopía, permite detectar la resistencia a fármacos, a lo que le llamamos farmacoresistencia. Es decir, una bacteria ha aprendido a defenderse de los antibióticos que existen para matarla. Entonces, cuando esa bacteria aprende a ser resistente, es como si un superhéroe utilizara, además de su escudo, ahora saca una espada o saca su protector invisible, ¿no? Podríamos decir, imagínense así a la bacteria, ¿no? Como un supervillano en este caso. Entonces, hay diferentes tipos de resistencia y cada vez se vuelve más complicado porque si imaginamos a este supervillano, pues va a tener, imagínense, todas las armas de defensa de todos los supervillanos que conozcan, todos los puede tener una misma bacteria. Y entonces, cuando esa bacteria tiene todas estas herramientas, se le llama una bacteria extremadamente resistente. Y pues la probabilidad de que se le pueda dar un tratamiento farmacológico a la persona que está infectada con esa bacteria, pues es mínimo y es muy probable que muera la persona sin poder ser curada. ¿Y cómo contribuye su centro en UABC en estos esfuerzos a nivel local o nacional? CIVIGEI ahorita en este momento está empezando a nivel local, es decir, a nivel de Ensenada, pero ya estamos empezando a tener ya un impacto a nivel estatal y esperamos que muy, muy pronto ya podamos tener un impacto a nivel regional. Lo que estamos haciendo es hacer el diagnóstico de muestras, como la expectoración, como les mencioné, y hay otros tipos de muestras que el paciente, que se le toma al paciente por una institución de salud y esta muestra nos las entregan a nosotros aquí en el laboratorio de CIVIGEI y se procesa. El resultado es en el mismo día. Y esto permite al clínico, al médico, poder tomar la decisión e iniciar el tratamiento de manera inmediata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo hago con este énfasis de en un mismo día tener el resultado?
porque hasta hace poco las herramientas con las que se contaban en México era baciloscopía, la cual podía tardar semanas en entregarse el resultado, o por lo menos 5 días en entregar el resultado, ¿no? Por la alta carga de trabajo de los mismos institutos y el tiempo que se necesitaba para poder desarrollar la prueba. En cambio aquí, en 2 horas se puede meter desde una muestra de un paciente hasta podemos meter hasta 24, 48, 96 muestras en una misma corrida. Entonces el impacto es muy alto. En un muy poco tiempo se puede diagnosticar a una gran cantidad de personas y sobre todo diagnosticarlas en su fase temprana de la enfermedad. Si diagnosticamos en su fase temprana de la enfermedad, la persona no va a tener tiempo de infectar a otra persona. Es decir, imaginemos, el papá está enfermo de tuberculosis y van a pasar semanas o meses para que la mamá, el hijo, la hermana, el abuelo también se infecten de tuberculosis en una misma casa. Pero si el papá se detecta a tiempo, digamos que en las primeras semanas que empieza a tener los primeros síntomas, esa tosecita que a lo mejor lleva 2 semanas y que no se le quita y se le diagnostica, ya las personas dentro de su casa es muy poco probable que se infecten de tuberculosis. Entonces ahí a lo mejor ya salvamos a 4 o 5 personas de tuberculosis. Muy bien, y para la gente que nos está escuchando, ¿tienen alguna página web o en sus redes sociales? Sí, ahorita tenemos la página de Facebook con la palabra CBG, nada más que lleva doble I al principio. Es C de casa, I latina, V, E, G de gato y latina. Sí, muy bien, para ver si sale alguna persona interesada o varias personas interesadas que quieran saber más sobre el tema y gusten contactarla. Y la siguiente pregunta para ir aterrizando en la región. ¿Cuál es la situación actual de la tuberculosis en Baja California? Muy triste. Somos el número 1 en el número de casos y el número de mortalidad, por arriba de lo que es la media nacional 3 veces. Es decir, a nivel nacional, en México, hay 19 casos por cada 100,000 habitantes. Ese es lo que le llamamos una tasa, es una referencia, ¿no? 19 casos 19 personas tienen tuberculosis en una población de 100,000 personas. Pero aquí en Tijuana o en Baja California, de manera general, el número de casos es de 65 casos por 100,000 habitantes. Entonces, esto nos da un poco más de 3 veces. Y algunos municipios, por ejemplo, San Quintín, que está mucho más arriba, está más o menos como un 75 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de que te enfermes de tuberculosis en Baja California es 3 veces más que en el resto del país. La probabilidad de que una persona tenga tuberculosis en Baja California y que muestres una tos por más de 2 semanas y que tengas otros síntomas, como mencioné al principio, de sudoración nocturna, fiebre, es lo primero que se debe pensar es tuberculosis. Antes de buscar alguna otra enfermedad, es buscar tuberculosis, descartarla y seguir monitoreando. Y lo importante es utilizar este tipo de métodos diagnósticos que, como nuevamente repito, aquí en CBG se cuenta con la tecnología para poder hacer estos tipos de diagnósticos. También el sector salud, los centros de salud tienen otro equipo, un equipo que se llama GeneXpert, que es una prueba molecular. Aquí en CBG tenemos una plataforma que se llama BDMAX de la empresa Becton Dickinson. Y la siguiente pregunta, ¿existen estrategias locales que estén funcionando o que deberían fortalecerse? Sí
Sí hay estrategias, está lo que se llama el programa TAES, que es que es un tratamiento, es un sistema, es un programa en el que hay promotoras de salud que van a las casas de las personas que tienen tuberculosis y les dan el tratamiento diario. ¿Por qué diario? Porque hay muchos síntomas que están adversos debido al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, pueden generar náuseas, pueden generar a lo mejor dolor de cabeza, pero se tiene que tomar el tratamiento y se tiene que tomar por 6 meses de manera continua. No se puede dejar de tomar. Una vez que se inicia el tratamiento, se debe de continuar. Entonces, hay muchas personas que por estos malestares lo suspenden. Entonces, ahí es donde entran estas promotoras de salud, que podríamos decir que son unos, eh, son, una, son agentes clave para que se pueda llevar a cabo el tratamiento. Estas personas, estos promotores de salud, convencen a las personas, le hacen ver la importancia y la relevancia de tomarse su tratamiento y no se les fuerza a las personas, no se les puede obligar a los pacientes a que se tomen su medicamento, pero estas promotoras lo que hacen es convencerlo de que es muy importante para poder tener una mejoría y poder cumplir con el tratamiento y que pueda ser exitoso. Em, pero aquí el problema es este programa de hacerlo por medio de los promotores y también ahorita hay otra forma que se hace que le llaman videoties, que es por medio, no es necesario ir directamente con la persona a sus casas, sino que los pacientes mandan un video diario de cuando se toman la pastilla y los promotores de salud lo registran. Pero aquí el detalle es el factor presupuesto. Hay muy poco presupuesto. Si en general para el presupuesto del sector salud es poco, para el programa de tuberculosis es muy, muy, muy poco, está muy por abajo de lo que realmente se necesita. Entonces, para que estas promotoras puedan ir a las casas de los pacientes, pues se necesita pagarle al promotor, pagar la gasolina, tener una unidad móvil en cada centro de salud, y muchas otras cosas más, ¿no? Que forman parte del sistema. Entonces, pues si no hay presupuesto suficiente, no se puede llevar de manera adecuada a estos programas, aunque tengamos a los mejores promotores, aunque tengamos a los mejores médicos, necesitamos que el gobierno federal incremente el presupuesto a cada uno de los estados y a cada uno de los municipios. Y en relación a lo que nos comenta, ¿qué papel juega la educación y la detección oportuna? Es fundamental la educación. Eh, Sabemos que la información es poder en todos los ámbitos, desde el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social y en este caso en el ámbito de salud es muy importante. Si una persona sabe cómo protegerse de la tuberculosis, si una persona sabe cómo reconocer, como ahorita lo que estamos haciendo aquí en tu podcast, Lenin, que es muy importante para que difundir estos mensajes, si la persona sabe protegerse, cuidarse, a dónde acudir cuando se siente mal, que sepa la importancia de tomarse el tratamiento y cumplir los 6 meses, esta educación que se está haciendo por diferentes formas es crucial. Una persona que se cuida y que evita ser contagiado va a evitar 15 casos más en un año. Porque una persona, eso se tiene súper documentado, de que una persona con tuberculosis, si no tiene tratamiento y no se cuida, va a contagiar a otras 15 personas en el término de un año. Entonces, saquen cuentas de cuántas personas se contagian cada año en una misma localidad. Por eso es que no se ha podido acabar esta enfermedad. Y para usted, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis? Hay muchas barreras institucionales
y barreras individuales. Entre las barreras institucionales es las pocas unidades de equipos de biología molecular que se encuentran en el sector salud, tanto público como privado. Hablando del aspecto de institución pública, se necesitan más equipos y además de más equipos de biología molecular, se necesitan los reactivos, los consumibles para poder hacer las pruebas, porque de nada nos sirve tener el equipo Ultra Plus y lo más nuevo que existe, pero si no están los reactivos necesarios para hacer las pruebas, no se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir que se necesita presupuesto para hacer esto, ¿no? Y obviamente darle mantenimiento a estos equipos y tener a un personal capacitado para que pueda desarrollar este tipo de pruebas. Por el otro lado, en la parte individual, necesitamos también apoyar a la comunidad y que realmente la salud sea centrada en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos que acercar y facilitar la manera en que la persona pueda atenderse en cada uno de los centros de salud o en cada uno de los hospitales o de las clínicas. Es decir, si una persona vive en un poblado, en una comunidad donde no hay camiones, donde no hay caminos para poder llegar de manera rápida y segura, pues esa persona se va a sentir mal por muchos meses y a lo mejor por muchos años y nunca tuvo la oportunidad de llegar al centro de salud porque a lo mejor tampoco la caravana llegó hasta esa comunidad. Y entonces se detecta muy, muy tarde, porque a lo mejor va a llegar, pero va a llegar a urgencias a atenderse y la probabilidad de que se cure va a ser muy baja. Otras barreras también son las barreras culturales, la lengua que se habla. Y sobre todo aquí en Baja California, que somos una localidad donde hay una diversidad multicultural, ¿no? O cultural. Somos de las 68 lenguas que se hablan en todo México. Al menos aquí en Baja California se hablan más de 50, ¿no? 54 creo que se tienen registradas. Es decir, casi el 80% o más del 80% de las lenguas que se hablan en todo México se hablan en este pedacito de tierra, ¿no? En este pedazo de Baja California. Entonces, si el sector salud, si las personas que atienden a la población no conocen el idioma o no hay intérpretes para poder traducir cuando una persona llega a atenderse, pues no se va a poder atender de manera eficiente y de manera adecuada, ¿no? Con calidad en el servicio. La parte también económica. Si una persona está enferma, se siente mal y no tiene permiso, o si le dan permiso, pero eso quiere decir que va a perder un día de trabajo, pues la persona no tiene mucho que pensar, se va a quedar en su trabajo porque decide quedarse en su trabajo porque si no gana lo de ese día, pues no van a comer en su casa. Entonces, todos estos tipos de aspectos se tienen que cuidar para poder romper estas barreras y que haya un acceso de manera equitativo, de manera igualitario, que haya esta parte de equidad en los servicios y en la atención de salud. Muy bien, y acaba de comentar algo muy importante, ¿no? Ver la salud desde un enfoque intercultural y que precisamente, ¿no? Es otro de los retos. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué rol juega la resistencia a antibióticos y la coinfección con VIH y diabetes? Como expliqué hace un momento, la parte de la resistencia complica el tratamiento. ¿Por qué? Hay un tratamiento que se le da a las personas que están infectadas con una bacteria que se le llama sensible, es decir, que no es resistente a los fármacos. Entonces, esta bacteria
va a poder ser eliminada con este grupo de tratamiento, ¿no? Con este tratamiento que se le llama un tratamiento de primera línea. Y dura 6 meses el tratamiento. Pero si la persona, el paciente, está infectada con una bacteria resistente, entonces el tratamiento ya se tiene que hacer con otro grupo de medicamentos que son mucho más fuertes, más tóxicos, y la duración se puede extender hasta 9 meses o más. Entonces, y si esto además se combina con VIH, que lo hace que el organismo tenga un sistema inmunodeficiente, y hay otras complicaciones, entonces ya de la batería o de la diversidad de fármacos que se pueden utilizar para esta persona que está infectada con la bacteria resistente, se van disminuyendo. Y aparte hay otras complicaciones que pueden ser complicaciones del corazón, de la presión, igualmente con la enfermedad de la diabetes. Entonces, tener otra enfermedad, a lo que le llamamos comorbilidades, cuando se tienen 2 enfermedades o más al mismo tiempo, en este caso tuberculosis y diabetes, sería la comorbilidad, sería la diabetes, ¿no? Tuberculosis y VIH, tuberculosis y alcoholismo, tuberculosis, salud mental es otro tema muy importante, Lenin, que también hay que abordar, tuberculosis y salud mental. Se tiene muy poca información sobre esto. Entonces, todas estas enfermedades complican el tratamiento porque se tienen que ver muchos aspectos. Y hay un grupo de investigación, hay un grupo de expertos que se reúnen de manera semanal por parte de la Secretaría de Salud para ver caso por caso cuando hay una tuberculosis resistente y si esta persona tiene alguna de estas comorbilidades, para poder determinar de qué manera va a ser el tratamiento. Qué importante, fíjese lo que nos acaba de decir. ¿Y qué avances espera ver en los próximos años gracias a la ciencia genómica? Yo espero que en los próximos años, si no logramos disminuir al menos el número de casos en los próximos 5, 10, 15 años, si no logramos disminuir los casos de tuberculosis en Baja California, por lo menos que ya no siga incrementándose. O sea, por lo menos que se mantenga estable en los próximos 5 o 10 años. Eso va a ser ganancia, ¿no? Tenemos que incrementar el número de pruebas utilizando biología molecular a los pacientes que tienen sospecha de tuberculosis. Se tiene que aplicar biología molecular y bueno, también hay otras técnicas como el análisis de imágenes de rayos X combinado con inteligencia artificial. También aquí en UABC, en CBG, también manejamos esta tecnología. Y esta combinación de métodos de diagnóstico de imagen de rayos X, de tórax, con inteligencia artificial más las pruebas moleculares, es una combinación perfecta para poder disminuir el número de casos, porque estamos detectando a tiempo y detectamos a más personas para poder dar tratamiento y cortar la cadena de la enfermedad de la transmisión. Muy bien, doctora Muñiz, y para ir cerrando este conversatorio, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la población sobre la tuberculosis y la importancia de la vigilancia científica? Algo muy importante y que quede en la mente de todos los que escuchan este podcast es que si la tuberculosis no discrimina a ningún nivel social, a ningún grupo poblacional, nosotros no tenemos que discriminar a ninguna persona que tenga tuberculosis. Eso es muy importante. No debemos discriminar a las personas con tuberculosis y lamentablemente, no nada más en México, a nivel mundial hay un estigma con tuberculosis. Una persona con tuberculosis generalmente es rechazado desde su misma familia y no es que tenga el rechazo, solamente es aprender a protegerse,
Así como nos protegimos durante la pandemia con COVID, que utilizábamos cubrebocas y los primeros días estábamos aislados en un cuarto para evitar la transmisión. Bueno, el estar un poco aislados y evitar la transmisión, utilizar cubrebocas cuando una persona tenga tuberculosis, es protegerse, pero en ningún momento lo vamos a rechazar, lo vamos a discriminar, a ser despectivos con esa persona, ¿no? Es porque una persona que empieza el tratamiento, prácticamente en un mes, después de un mes, ya se puede incorporar a sus labores con cubrebocas. Entonces, porque la parte infecciosa ya disminuyó bastante, ¿no? Y si continúa el tratamiento por el resto de los 6 meses. Entonces, muy importante, no discriminemos. No, tampoco no es ilegal que una persona cuando reporta en su trabajo que tiene tuberculosis se ha despedido. No se puede despedir a una persona que tenga tuberculosis, se le incapacita. Eso sí, se le incapacita por el sector salud o se le encuentra una forma, ¿no? Pero no se puede despedir a una persona, ¿no? Por eso es que muchas personas, por el miedo de ser despedidos, no manifiestan que tienen tuberculosis y entonces siguen yendo a trabajar y siguen dispersando la enfermedad. Entonces es un círculo vicioso. Muchísimas gracias, doctora Muñiz, por compartir su experiencia y sobre todo su conocimiento. Esperemos que esta entrevista ayude a crear mayor conciencia sobre la tuberculosis y la importancia de la ciencia para combatirla. Así que les agradecemos a todos los que nos escuchan y mantenerse informados sobre estas enfermedades. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos.